Muy buenos días, muchachos. El día de hoy me dirijo a ustedes, como siempre, con todo el cariño del mundo, a efectos de que podamos hablar de un interesante tema en argumentación jurídica. Quiero, en primer lugar, que complementemos parte de la información que recibimos la semana pasada cuando conversábamos relacionado con los aspectos más generales de la argumentación jurídica, y yo les pedía que hicieran una lectura relacionada con tres documentos que le envié en donde se hablaban de lagunas axiológicas. Para comenzar la clase de hoy y tratando pues de ir agotando ese tema, quiero que escuchemos esta conferencia que está apareciendo en sus pantallas del profesor Eugenio Burillín, quien es uno de los tratadistas más renombrados en materia de argumentación jurídica, el cual nos explica sobre la existencia de esas lagunas. Básicamente comenzamos o partimos de la pregunta si realmente existen lagunas en derecho o si por el contrario, como hablaban los positivistas jurídicos, como el caso de Kelsen, el derecho está completo, ya que lo que no está permitido o lo que no está prohibido en el derecho está permitido. Entonces a mí me parece que en este corto video de unos 5 minutos y medio, el profesor Bulligin nos explica de una manera muy general esta información, por lo tanto, pues respetando lo relacionado con los derechos de autor del video que les estoy poniendo en contexto, vamos a permitirnos mirarlo a efectos de que ustedes académicamente entiendan el punto al cual los quiero llevar para concluir ese aspecto de las lecturas que quedaron pendientes. Entonces, escuchemos al profesor Burillo.
Bien. Fíjense que en el fragmento del video anterior que observábamos, claramente el profesor Eugenio Bulillín eh, está pues no solamente fincando su posición de positivista jurídico en el sentido de reconocer que el derecho es completo. Digamos que él se enfrasca más en una discusión sobre categorías jurídicas, y la categoría jurídica de decir que lo que no está prohibido no está permitido es una verdad relativa teniendo en cuenta lo que se conoce o lo que se pueda entender como permitido. Cuando nosotros en un momento dado señalamos que una norma que no prohíbe necesariamente permite, podemos estar frente a una situación que potencialmente es cierta, pero no necesariamente lo es, puesto que puede suceder que exista una norma que establezca una determinada prohibición y no correlativamente existe una norma que permita algo, o lo contrario a lo que se está prohibiendo. O pueden existir normas que subsistan en el sentido de permitir y prohibir algo al mismo tiempo, pero dirigida a dos grupos poblacionales diferentes. O puede suceder que existan dos normas que subsistan dentro del mismo sistema jurídico, una prohibiendo y otra permitiendo, teniendo entonces la situación de una antinomia que tendríamos que resolverla por cualquiera de los eventos que vimos en hermenéutica jurídica, que sería a través de, primero, jerarquización de normas, segundo, especialidad de normas, o tercero, cronología de normas. Entonces, fíjense que todos esos aspectos no son, digamos, debatidos de forma general cuando se da esa concepción de que lo que no está prohibido está permitido. Ahora bien, ¿cómo podremos analizar esa situación de la existencia de lagunas? Es interesante verificar cómo existen situaciones que necesariamente están no reguladas por el derecho. Eh, el derecho no puede regular todas las situaciones jurídicas que se presenten en sociedad, es decir, hay una cantidad de situaciones y acciones o efectos que no están regulados necesariamente por el derecho. El hecho de yo por lo menos tomar un vaso y tomar agua es una situación, es una acción que no está regulada por el derecho. Pero fíjense que algo que parece tan sencillo en otros contextos puede estar necesariamente regulado de una forma tácita por el derecho. Volviendo al ejemplo que se me ocurrió ahora de tomar el vaso de agua y tomarlo, es una situación que técnicamente en este momento no está regulada por el derecho. Sin embargo, ¿qué pensarían ustedes si yo les dijera que yo tengo por lo menos un menor, un bebé a mi cargo, y ese bebé está muriendo de sed y yo no hago nada por tomar un vaso o un tetero y darle agua, y ese niño muere de sed? Fíjense que esa es una situación que aparentemente no tendría una regulación concreta por el derecho, pero si lo miramos más a fondo, ahí se están castigando ya un comportamiento omisivo en el cual claramente esa persona está muriendo, o ese bebé está muriendo porque yo no realicé un acto que debía haber realizado para permitir o conservar la vida del bebé. Por lo tanto, yo en ese momento estaba realizando una acción por omisión. Entonces, fíjense que hay una cantidad de situaciones que aparentemente dentro de un determinado contexto no tienen una regulación jurídica, pero dentro de otros contextos sí. Pero si desde ese punto de vista consideramos que entonces hay situaciones que no son reguladas por el derecho, tendríamos que decir que son casos que para el derecho no son importantes. No es importante de pronto para el derecho que yo, no sé, en este momento vaya y cierre la puerta de mi casa, o no está regulado para el derecho que yo apague o prenda el aire de mi casa. Es decir, hay una cantidad de situaciones que de pronto no, están por fuera del rigor normativo, pero no necesariamente podríamos afirmar desde ese punto de vista que el derecho es incompleto. Pero bueno, yo que soy una persona que tiene un pensamiento positivista en el sentido de considerar que el derecho no está completo y que existen una cantidad de situaciones que efectivamente deberían entrar en el campo de la regulación del derecho y que no lo están, produciéndose lo que se conoció el semestre pasado como vacíos, y eso lo observamos a diario. El profesor Bulillín acá nos decía, bueno, cuando hay una situación que de pronto el derecho no regula y surge la necesidad de regular, simplemente el legislador va y regula.
él considera que los jueces no se podrían abrogar esa potestad de crear derecho. Sin embargo, observamos a diario que se presentan un conjunto de situaciones en las cuales tenemos que resolver problemas jurídicos y al buscar esa norma que va a regular ese caso concreto no la encontramos. Frente a esa situación de ese vacío, nosotros acudimos a la analogía que vendría siendo, digamos, una fórmula de autosaneamiento que crea el mismo derecho, en el sentido de que yo, dentro del mismo sistema jurídico, puedo buscar una norma que regula una situación similar a la que tengo que resolver y necesariamente traerme esa norma para acá para resolver esa situación jurídica, porque existen semejanzas entre ambas situaciones. Desde ese punto de vista estaríamos frente a una analogía, o simplemente acudir a los principios generales del derecho. Pero ¿qué sucedería, por lo menos, en los casos en donde el derecho ha regulado una determinada situación, pero si nosotros observamos esa regulación dada por el derecho y la tratamos de aplicar a ese caso concreto, nos da una solución abiertamente injusta? Es decir, si nosotros aplicando las normas de derecho encontramos que las mismas están realmente o no están ajustadas a criterios o a principios superiores que deben estar regulados dentro de la misma normatividad, como el caso, por lo menos, un valor superior como sería la justicia. ¿Qué sucedería si entonces, si aplicamos esa norma, estaríamos derivando una situación abiertamente injusta? Aplicaríamos ese criterio de racionalidad que nos llevaría a tomar ese silogismo jurídico aplicando esa norma general a esa situación particular para llevar a una conclusión, luego realizar ese juicio de causalidad, o necesariamente trataríamos de buscar la inaplicación de esa norma o aplicar la norma de una forma más justa. En el ordenamiento jurídico colombiano encontramos diferentes situaciones, por lo menos. Cuando una norma es abiertamente contraria a la Constitución, aplicando ese criterio de jerarquización, un juez podría aplicar dentro de un momento dado una excepción de inconstitucionalidad al considerar que la norma no está ajustada a el ordenamiento jurídico superior, que sería la Constitución. Pero saliéndonos de ese enfoque, miremos que hay situaciones en las cuales, frente a una determinada situación, existe una norma que en derecho da una solución, pero una solución que axiológicamente no tiene que ver con los fines generales del derecho. Y desde ese punto de vista surgirían lo que conocemos como las lagunas axiológicas. Esas lagunas axiológicas básicamente son creadas por el intérprete, no son situaciones u omisiones del legislador. El legislador reguló esa situación, pero el intérprete, al momento de analizar la norma aplicable al caso, deriva de ella un análisis jurídico que le permite inferir que la norma necesariamente está haciendo o está trayendo una regulación abiertamente injusta. Aquí surge un concepto importante que ustedes observaron en una de las lecturas, que se llama la derrotabilidad de la norma. La derrotabilidad de la norma surge cuando el intérprete, al momento de aplicar una norma a una situación jurídica concreta, necesariamente encuentra que esta solución dada por el legislador no soluciona de fondo el tema, o si lo soluciona, nos daría una solución jurídica que se escapa de los estándares que el mismo derecho ha garantizado o pretende garantizar. Entonces, como esa norma se escapa a ese deber ser que trae el derecho, necesariamente surge la idea de la derrotabilidad de la norma, trayendo una solución jurídica más justa. Cuando encontramos una solución jurídica más justa que encaje perfectamente con los fines y axiomas del ordenamiento jurídico, quiere decir que estamos frente a haber encontrado una laguna axiológica y estamos planteando una solución en derecho. Entonces, básicamente, ese es un punto importante que tenemos que tener en cuenta y que complementa mucho de lo que hemos dado, porque dimos el semestre pasado en argumentación jurídica. Habíamos visto, y también ustedes lo tienen en el documento que les pedí que leyeran, que yo les dije que vamos a tratar durante estos 3 primeros semanas. Básicamente ahí encuentran que la lógica jurídica es una lógica que, desde un punto de vista funcional, es una lógica axiológica, quiere decir que está, digamos, relacionada con, bueno, axiológica y ontológica, en el sentido que está relacionada con unos fines del derecho, pero al mismo tiempo está relacionada con unos principios fundamentales que gobiernan la concepción de un derecho justo, aplicable
a las diferentes situaciones que debe entrar a regular. Y es que abiertamente, digamos, existía un axioma que tenían los derechos, el derecho romano que decía, dura es la ley, pero es la ley. Sin embargo, claramente, día a día, encontramos que dentro de la dinámica normativa del derecho, el hecho de que se esté relacionando cada día más con esos principios fundamentales que rigen y que el legislador debe tenerlos en cuenta al momento de legislar, cuando el intérprete desde un momento o desde un punto de vista se da cuenta que ese legislador no cumplió con ese fin, claramente lo que va a tratar es de aplicar un criterio de corrección normativo, llevando a que la norma se ajuste a esos principios y estándares generales que definitivamente vienen siendo el derrotero principal que debe llevar todo el ordenamiento jurídico. Bien, hay otro aspecto importante que quiero que tengamos en cuenta dentro de toda esta información que yo les he venido dando, y es lo atinente a los elementos de la argumentación. Voy a compartir con ustedes una diapositiva en la cual claramente vemos lo relacionado con este tema. Ya les voy a compartir. Bien. Espero que sí estén viendo, pues no tengo manera de corroborarlo, porque como esta clase es pregrabada, no tengo manera de corroborar que es así, si no, me va a tocar nuevamente grabar toda la clase. Los elementos de la argumentación. Claramente, vamos a encontrar dentro de este contexto que la argumentación claramente se lleva en varios pasos. Un primer punto que sería el objeto. El objeto de la argumentación es el tema sobre el que se argumenta. Pueden serlo la situación política actual, el tráfico en las ciudades, el examen de selectividad o el incremento de la violencia urbana. Cualquier tema que nosotros vayamos a argumentar claramente vendría siendo el objeto de la argumentación. Es decir, el punto base, el tema central sobre el cual vamos a fincar una determinada argumentación. Es claro y es importante tener en cuenta que uno no solamente argumenta desde el punto de vista jurídico, uno argumenta todo el tiempo. Y básicamente dentro de la diferenciación que vimos la semana pasada entre lo que era argumentación y retórica, lo que viene siendo la argumentación es simplemente digamos, la manera como nosotros validamos o traemos o probamos la validez de una determinada afirmación con el objeto de convencer a alguien. Por lo tanto, el objeto viene siendo, digamos, el tema al cual va a aceptarse la argumentación, que puede ser un tema jurídico o extrajurídico. Sigamos con lo relacionado con la tesis. La tesis es la idea fundamental en torno a la que se reflexiona. Pueden aparecer al principio o al final del texto. Ha de presentarse de forma clara y objetivamente. Pueden encerrar en sí varias ideas, aunque es aconsejable que no posea un número excesivo de ellas, pues provocaría la confusión en el receptor y la defensa de la misma entrañaría mayores dificultades. Entonces, aquí básicamente decimos que la tesis viene siendo, digamos, como la posición que nosotros tenemos relacionada con el tema. Si estamos hablando sobre violencia urbana, y yo tengo la idea o la tesis de que la violencia urbana se debe en gran parte a la situación de desempleo que están viviendo las grandes urbes, en donde hay una cantidad de personas que no tienen posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas y a partir de eso necesariamente tienen que salir a la calle a delinquir. Entonces, fíjense que ya yo estoy planteando ¿qué? Una tesis frente a un objetivo. El objetivo es, o el tema sobre el cual estamos tratando es el incremento de la violencia urbana. Y mi tesis es que la violencia se debe a una situación de orden público, esa situación de orden público se debe a el desempleo. Entonces, fíjense que esa es mi posición. Puede que de pronto otra persona tenga otra tesis, y es que la inseguridad se debe a la gran cantidad de personas venezolanas que están en las calles actualmente, y que eso ha incrementado la violencia urbana. Hay otros que pueden decir, no, la violencia urbana se debe sobre todo a la ausencia de fuerza pública. Y en sí puede haber diferentes tesis que se van manejando y claramente la tesis es el punto hacia el cual tú quieres convencer.
Cuando yo tengo una tesis, yo creo en mi tesis, hablo sobre mi tesis y busco convencer relacionado con mi tesis. Por lo tanto, voy a expresar varias ideas que de una u otra manera van a respaldar esa tesis que yo estoy diciendo. Lo mejor es, como dice el documento, que las ideas sean, digamos, lo más concretas posible, porque si tienen un mayor número de ideas, se puede provocar en el receptor una situación en la cual no va a entender o se va a confundir con relación a cuál es tu tesis real, y desde ese punto va a ser más complicado defender esa posición o con ella tratar de convencer a la persona que te está escuchando. Bien, continuemos entonces. Otro elemento es el cuerpo. En el cuerpo es donde se despliega la idea o ideas que se pretenden demostrar desde dos perspectivas. Una de defensa de ellas, es decir, de defensa de esas ideas, y otra de refutación contra previsibles objeciones. Es importante aquí hacer un paréntesis, y es que yo siempre aconsejo, cuando se va a hacer una argumentación de cualquier tipo, que antes de comenzar esa argumentación, en el cuerpo de esa argumentación, se piense cómo posible o cómo de una u otra manera se va a contradecir ese argumento por parte de la otra persona. ¿Para qué? Para que si tienes claro cuál es la manera como esa persona te va a refutar o te va a objetar tus argumentos, tú necesariamente te vas a anticipar a ellos y vas a dar unas nuevas razones que van a permitir contrarrestar cualquier tipo de objeción que se te vaya a hacer a tu argumento. Esta última actitud no es necesariamente o no necesariamente tiene que estar presente, pero sí la primera, es decir, siempre tiene que haber una defensa de tus argumentos. No necesariamente una contrarrefutación anticipada, pero sí una defensa de tus argumentos. Si es necesario que esté en el cuerpo. Es importante que tengas claro que si tienes la posibilidad de anticiparte, hazlo, pero no es necesario o no es absolutamente necesario que esté dentro del cuerpo del argumento. Una vez expuesta la tesis, comienza el racionamiento, es decir, se van fortaleciendo los argumentos para confirmarla o rechazarla. En lo que tiene que ver con la refutación, se demuestra la falsedad de ideas contrarias a la defendida en la tesis. Pueden hacerse de una tesis admitida o de unas posibles objeciones que podrían hacer el adversario al argumento concreto. Vamos a suponer que nosotros estamos frente a la situación anterior, estamos hablando o tenemos como objeto hablar sobre la situación o el incremento de la inseguridad en la ciudad de Sincelejo. Y yo vengo y planteo la tesis de que esa inseguridad se debe a la gran cantidad de personas desempleadas que existen en la ciudad, y que desde ese punto de vista esas personas, dentro de su desespero por satisfacer esas necesidades básicas, van encaminadas a realizar actos delictivos. Entonces ya yo tengo clara mi tesis y desde ese punto de vista comienzo a desarrollar la idea. Pero comienzo a desarrollar mi idea y es importante decir que esa tesis que planteé anteriormente puede ir al final como una conclusión o puede ir al principio simplemente desarrollándose como una idea general, y a partir de ahí hacer una especie de razonamiento deductivo en donde voy expresando unas ideas concretas que van respaldando esa idea general. Pero bueno, uno u otro, cualquiera de los dos esquemas que ustedes utilicen, lo importante es que dentro del cuerpo ustedes tengan claro que deben hacer una defensa argumentativa de esa tesis. Y entonces tienen que dar razones que respalden esa afirmación. Y desde ese punto de vista comienzan ustedes a plantear, pueden plantearlo con estadísticas, por ejemplo. Digamos que yo puedo decir, no, en la ciudad de Sincelejo, por decir algo, estoy diciendo unos datos no oficiales, sino que se me ocurre en este momento. Ustedes pueden decir, en la ciudad de Sincelejo, 6 de cada 10 personas tienen un trabajo informal. Y dentro de las personas que están realmente trabajando de manera, digamos, o desempleadas, 5 de cada 10 personas están desempleadas y 6 de cada 10 están en un empleo informal. Eso nos lleva a la conclusión que un 60% de las personas que están trabajando necesariamente lo están haciendo de manera informal. Lo que quiere decir que de esas 5 personas que habíamos planteado en el primer punto que estaban trabajando, quiere decir que 3 de ellas lo están haciendo de manera informal. Si nosotros lo planteamos así, desde ese punto de vista,
comenzamos a expresar, digamos, otros aspectos que den validez a esa afirmación. Eso lleva a que hay una cantidad de personas que no reciban ni siquiera su salario mínimo. Entonces, miren cómo ya voy concadenando la idea. Y esas personas que no reciben el salario mínimo no pueden vivir en una ciudad en donde los arriendos oscilan entre tal valor y solamente un 30% de las personas viven en casa propia y según las estadísticas del DANE. Entonces comienzan a sacar una cantidad de aspectos que le van dando ¿qué? Fuerza a ese argumento. Pero ojo, o sea, estamos defendiendo ese argumento. Pero ojo, ustedes pueden también señalar o anticiparse a refutaciones que le pueda realizar la contraparte. Ustedes dicen, por lo menos, mi contraparte muy seguramente me va a refutar diciendo que no, que eso no se debe a un problema de inseguridad, porque finalmente Sincelejo es una ciudad muy económica, muy barata, y cualquier persona puede vivir con menos del salario mínimo, y que posiblemente eso se debe a una falta de fuerza pública, o vamos a suponer que la persona esté en la otra orilla. En Sincelejo no hay inseguridad, hay una sensación de inseguridad, pero realmente en Sincelejo es la, vamos a suponer, la penúltima ciudad en Colombia que proporcional a su población tiene menos atracos, o ciudad capital que tiene menos atracos. Entonces la persona se va a meter por ese lado. Entonces ustedes pueden decir, pueden plantearlo. Sin embargo, es importante señalar que existen unas bajas estadísticas con relación a los robos que realmente se producen, porque en Colombia, en Sincelejo, todavía no existe un instituto que se encargue de llevar las estadísticas reales sobre cuántos son los robos que se producen en la ciudad. Por lo tanto, solamente las estadísticas oficiales se basan en el número de casos denunciados. Y realmente tendríamos que de cada 10 robos que se producen en la ciudad, la gente denuncia 3. Por lo tanto, estamos realmente registrando apenas un 30% de los robos. Por lo tanto, Sincelejo aparece como una de las ciudades que menos tiene atraco, pero la realidad es otra. Entonces, fíjense que ya nosotros nos anticipamos a que la contraparte nos dijera que realmente es mentira que en Sincelejo no se está dando un incremento de la inseguridad, porque las cifras oficiales dice ella que no se producen, pero ustedes están dando un contraargumento en donde están diciendo de manera anticipada que ese argumento que va a decir la contraparte no es válido, puesto que efectivamente no obedece a unas estadísticas reales. Y así se me pueden ocurrir 50.000 ejemplos y podríamos pasar toda la mañana conversando sobre este punto, porque realmente la idea es que ustedes tengan claro que en el cuerpo es donde se va a desarrollar la defensa de la tesis y la posibilidad de refutación de los argumentos o contraargumentos que te va a exponer tu contraparte. Es importante que tengamos en cuenta que la argumentación necesariamente es dialéctica. Cuando yo hablo de que es dialéctica, es porque necesariamente nos lleva a contrarrefutación, es decir, siempre para que tenemos que pensar que una característica importante de la argumentación es que la argumentación va a tener como derrotero el hecho de que se va a debatir sobre una idea. Por lo tanto, la refutación viene siendo un aspecto primordial dentro de lo que es la argumentación. Ustedes están estudiando para abogados y ustedes claramente observan cómo la estructura jurídica de nosotros va encaminada ¿a qué? A una refutación. Si nosotros contestamos una demanda, estamos refutando. Si nosotros actuamos dentro de un proceso como litigantes, estamos actuando, refutando la idea de nuestra contraparte. Y así sucesivamente, la naturaleza del derecho es necesariamente dialéctica y por lo tanto la argumentación jurídica también es necesariamente dialéctica, tanto por el lado de lo jurídico como por el lado de la misma argumentación. La conclusión. El autor, en su demostración, ¿y por qué hablo de demostración? Porque estamos hablando de argumentación y recuerda que aquí uno tiene que demostrar la validez de las afirmaciones. Entonces, el autor, en su demostración, reflexiona sobre el tema desde todos los ángulos, hasta llegar al objetivo deseado. ¿Cuál sería el objetivo deseado? Convencer a la contraparte. ¿Y cómo convencemos a la contraparte? Vendiéndole a la contraparte nuestra tesis. Entonces, ¿qué sigue diciendo la diapositiva? Ese objetivo deseado se ofrece como conclusión, a menudo anunciada al comienzo del escrito. Recuerden que yo les había dicho que ustedes pueden colocar esa tesis al principio o al final del documento. Yo voy a enviarles a ustedes, también por intermedio de su WhatsApp, unos documentos relacionados con cómo se deben redactar textos jurídicos,
para que ustedes lo tengan en cuenta y comiencen a utilizarlo en su camino a convertirse en profesionales en el derecho. Vamos a hablar del punto de la afirmación de tesis. A partir de los ejemplos y datos obtenidos, lo reduce a una idea general explicativa del problema o de los fenómenos que traten, la cual asume el rango de tesis. Ya habíamos dicho en un principio que la tesis es la idea central que yo voy a venderle a mi contraparte, y desde ese punto de vista no solamente se defiende o se desarrolla en el texto, sino que obviamente dentro de la conclusión está que afirmar esa tesis. Claramente nosotros, después de dar las razones que van a respaldar nuestra tesis, al final lo que vamos a simplemente decir: viste que yo tenía razón, mi tesis está diciendo realmente una información importante, que es una información que es real, que está soportada en datos, por lo tanto vas a convencer a la contraparte. Y finalmente, el carácter sugeridor. Este tipo de conclusiones se distinguen porque el escrito, si bien en el estadio final recoge la síntesis de la idea sustancial de la exposición, no llega a ser como definitivo su razonamiento o a completar su información. El autor deja sugerencias para futuros trabajos, abriendo perspectivas diferentes antes de dar el punto final. Aquí básicamente lo que estamos diciendo es simplemente que normalmente, por la naturaleza dialéctica que tiene la argumentación, no se trata de cerrar una determinada idea. Se pueden dejar abiertos aspectos que van a ser, digamos, puntos de futuros debates, o simplemente para sugerir otros aspectos que pueden a futuro comenzarse a debatir o a estudiar. Básicamente, digamos que la tesis tiene un punto conclusivo, que es la conclusión tiene un punto conclusivo, que es la afirmación de la tesis, y un punto en donde tiene un carácter sugeridor que deja abierta la posibilidad de futuras discusiones. Como les digo, esto es una de naturaleza netamente dialéctica. No somos siempre capaces de producir buenos argumentos. A veces recurrimos consciente o inconscientemente a falsos argumentos o falacias. Ya nosotros hemos discutido bastante el tema de las falacias. Con ellas se pretende convencer o persuadir o refutar. Si quieren aprender mucho sobre falacias, yo les recomiendo que sigan en Twitter a este señor Hassan, que él es un experto. Yo pensaría que es un maestro en el tema ese del manejo de las falacias argumentativas. Pero bueno, eso es un chiste ahí, haciendo un paréntesis de un mal chiste. Bien, con ello podemos convencer, persuadir o refutar fácilmente, pues son socialmente persuasivos. Los falsos argumentos o falacias no siempre son intencionales. Recuerden que hay unas falacias que no son intencionales, y esas falacias de buena fe las conocemos como paralogismos, también la tienen en el documento que les entregué, y las falacias de mala fe es la que necesariamente conocemos como sofismas, porque son atribuidos a la escuela de los sofistas, que es una escuela de la antigua Grecia. Muchas veces el hablante los utiliza creyendo que está argumentando de manera correcta. Esto es cuando se da un paralogismo, en donde yo de pronto estoy convencido de que es así, y de una u otra manera lo digo con el propósito de crear en la otra persona no una confusión, sino porque yo estoy convencido de que está respaldando de manera real mi argumento. Bien. Las teorías de la argumentación jurídica. Vamos a desarrollar este tema de las teorías de la argumentación jurídica y de las diferentes teorías que se dan. Vamos a ver autores como Bigwit. Igualmente vamos a ver o vamos a conversar sobre García Amado. Vamos a tener la posibilidad de hablar de Chaim Pellerman y cuál es su pensamiento. Básicamente, Pellerman lo que hace es restablecer la retórica o establecer una nueva retórica. Ya lo vamos a mirar, digamos, de una manera más detenida en las próximas diapositivas. Vamos a hablar de Recasén Siches, que es un maestro en el tema de la argumentación. Digamos que planteó mucho ese tema de dar el respaldo a cada una de las afirmaciones que se hacen y hablar de la contrarrefutación, etc.
Pero en sí, estos temas lo vamos a observar sobre todo a partir de unas diapositivas, perdón, de un video en donde vamos a observar al maestro Atienza conversar sobre todos estos autores y sobre las teorías de argumentación jurídica del siglo XX, que va a ser un tema que vamos a desarrollar en la próxima clase. En este momento yo quiero compartir con ustedes un video genial para que miremos este punto de la argumentación de una manera más fácil y didáctica. Voy a compartirles pantalla, permítanme un segundo por favor, voy a compartirles pantalla para que podamos observar este video que está en YouTube. Yo de todas maneras también les voy a pasar a ustedes los links para que tengan la oportunidad de verlo de una manera más detallada. Vamos a colocarlo desde el principio, que ustedes lo miren.
Bien. Fíjense que en el documento o en el video que les estuve dando con relación al documento que les presenté en las diapositivas, claramente se establecen 4 puntos en los cuales se divide una buena argumentación. En el video hablan de introducción, en el documento hablan de objetivo, objeto, perdón, pero básicamente es el mismo objetivo, básicamente es lo mismo. Se reitera la palabra tesis, que es digamos, el cuerpo donde está la idea central que ustedes van a defender. Lo hablan como argumento, acá se tomaba como cuerpo, quiere decir que es el punto principal en donde ustedes a través de diferentes datos van a llevar o van a defender las ideas de su tesis y van incluso a contrarrefutar la tesis o la antítesis que le vaya a presentar su oponente. Y finalmente, la conclusión, que es una síntesis de todos los aspectos importantes que ustedes tuvieron para concluir que efectivamente su tesis es real o es verdadera. Claramente en el documento, en el video, dice que estos estructura no necesariamente de llevar un orden a rajatabla con estos 4 puntos, colocando primero introducción, tesis, argumento y conclusión. Puede que no lleve la conclusión y simplemente que ustedes dejen la conclusión para que la parte a la que ustedes le están dando la idea la desarrolle, o simplemente ustedes pueden de pronto comenzar con los argumentos y a partir del inicio de los argumentos establecer al final cuál es su tesis. Digamos que no tiene que ser una estructura lineal, pero sí básicamente debe tener los 4 elementos. Algunos hablan de 3 elementos porque mezclan la tesis con la introducción, pero claramente tienen que tener esos 4 elementos para que podamos hablar de una buena argumentación. Entonces yo pienso que el video les ha podido servir a ustedes para tener una mayor claridad de la información que yo les estoy o les estaba dando a partir de las diferentes explicaciones que hice con el uso de las diapositivas. Vamos a pasar a otro punto importante y por eso vamos a mirar lo relacionado con la argumentación y los tipos de argumentación. He querido que para que esta clase sea un poco más dinámica y de pronto ustedes no se aburran simplemente con el profesor ahí en el video hablando, voy a ponerles o voy a compartirles un nuevo video en el cual se trata este tema de una manera muy acertada. De todas maneras, quiero recordarles que cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan con relación a los temas que estamos dando en esta clase, por favor, ustedes pueden hacérmela llegar por intermedio de el WhatsApp y yo con gusto les estaré respondiendo todas sus inquietudes y preguntas. Vamos a mirar entonces ese video relacionado con los tipos de argumentación. Para que se cargue, está un poco... Parece que está un poco lento el internet.
Bien, fíjense que en el anterior video observábamos no solamente lo atinente a los diferentes tipos de argumentación, sino los diferentes géneros argumentativos que nos reafirma un poco más que uno puede argumentar en cualquier sentido. Es decir, no necesariamente existe una argumentación jurídica que se ve en una subclase de argumentación, sino que hay argumentación literaria, hay argumentación periodística, dentro de la parte académica existen ensayos, artículos, etcétera. Entonces, todos esos son aspectos en los cuales se utiliza también la argumentación, reuniendo igualmente los cuatro elementos que hemos venido desarrollando en el transcurso de esta clase. Reitero, yo les voy a enviar un documento en donde aparecen, digamos, unos tips para realizar una buena argumentación de textos jurídicos o una buena redacción de textos jurídicos. Sin embargo, el tema que viene a continuación sería todo lo que son las diferentes teorías de la argumentación jurídica, y para un mejor entendimiento de la misma, yo les voy a invitar a ver un video que es el video del profesor Manuel Atienza en una conferencia en la cual habla de las diferentes teorías de argumentación jurídica que, dicho sea de paso, tuvieron una, digamos, se potencializaron a partir del tiempo de la posguerra, es decir, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la década del 50, y que vinieron desarrollándose hasta lo que hoy en día tenemos, donde tenemos autores vivos importantes como Robert Alexi, el mismo Manuel Atienza, que han desarrollado diferentes teorías de argumentación jurídica. Ahí el profesor Atienza nos va a explicar de manera muy detallada las diferentes teorías. Esa información se la voy a pasar por link para que ustedes lo observen, y entonces para la próxima clase vamos a mirar las diapositivas que hoy les presenté con relación a las diferentes teorías de argumentación jurídica. Vamos a ir mirando cada una de ellas y concomitantemente con eso vamos a ir desarrollando los demás temas relacionados con la argumentación y relacionados sobre todo con el tema de la motivación, que es importantísimo para que podamos completar el aspecto o los tres aspectos a tener en cuenta en la argumentación, que son la interpretación, la argumentación y la motivación. Entonces, muchachos, les agradezco a todos su paciencia. Por favor, vean el video completo del profesor Manuel Atienza, ya que es muy probable que en la próxima clase hagamos una ronda de preguntas relacionado con el video que van ustedes a observar. Ya les voy a dejar entonces el link. Cualquier duda que tengan, por favor, me pueden escribir a través del WhatsApp. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un feliz resto de